Hola, hola, sean bienvenidos. En este video vamos a obtener los elementos mecánicos de esta viga, que está sujeta a una carga con una distribución triangular, y vamos a usar el método de las secciones o de los cortes. Este método consiste en establecer una función que represente la fuerza cortante y el momento de flexión de una viga en función de una distancia x. Esta distancia representa la longitud de la viga. Lo primero que se tiene que hacer es obtener las reacciones de la viga. Sin embargo, las reacciones ya se calcularon y tienen la siguiente magnitud: W por L entre 6 para la reacción vertical en el punto A y W por L entre 3 para la reacción vertical en el punto B. Ambas tienen un sentido positivo. En la descripción de este video se encuentra un enlace donde se obtiene la magnitud de estas reacciones. Antes de comenzar con los cortes de esta viga, vamos a establecer la convención de signos que nos servirá para realizar la sumatoria de momentos. Esta convención de signos es la siguiente: momento que tenga un sentido positivo será un momento que tenga un sentido antihorario, y momento que tenga un sentido negativo será un momento que tenga un sentido horario. Iniciando con los cortes que nos servirán para graficar y obtener las ecuaciones de los elementos mecánicos, aquí tenemos un esquema del primer y único corte de esta viga. Este corte se define cuando se presenta la primer fuerza o carga. En este corte ocurren ambos casos, ya que se presenta la reacción vertical en el punto A y la carga con una distribución triangular, y este corte termina cuando se presenta la siguiente fuerza. Esta fuerza es la reacción vertical en el punto B. Sin embargo, como es la última fuerza, ya no existe otro corte que realizar. Noten también que el inicio y el final del corte está definido por una distancia x. También recuerden que al final del corte señalamos las ecuaciones que representan las fuerzas internas, la ecuación de cortante y la ecuación de momento. El sentido de la ecuación de cortante cuando se realiza un corte de izquierda a derecha es negativo, y el sentido de la ecuación de momento es positivo. De estas ecuaciones solo se definirá la ecuación de momento, y por medio de su derivada obtendremos la ecuación de cortante. También, al final del corte señalamos un punto P, que nos servirá para definir la ecuación de momento. Finalmente, vean que el intervalo de este corte es de 0 a L. Noten que este intervalo es la longitud de toda la viga, del punto A al punto B. Observen que el triángulo de este corte, como se distribuye en una distancia x, tenemos que establecer una función que represente la magnitud o altura de este triángulo, debido a que la magnitud o altura del triángulo aumenta conforme la distancia x tiene una mayor dimensión. Vamos a señalar algunos ejemplos para explicar esta situación. Vean que cuando la distancia es 0, aún no existe una carga triangular que analizar. Ahora, cuando la distancia es 0.3 de L, el triángulo tiene cierta altura. Cuando la distancia es de 0.5 de L, o la mitad de la distancia L, el triángulo tiene otra altura. O cuando es 0.8 de la distancia L, también cambia la altura del triángulo, así hasta llegar a una distancia L. Vean que en esta distancia se representa la magnitud o altura máxima de la carga triangular. Para establecer esta función, vamos a utilizar estos dos triángulos que tenemos señalados en esta zona. El primero corresponde a la carga del triángulo de la viga que estamos analizando. De este triángulo conocemos dos datos. Se conoce su altura, que es la carga W,
y se conoce su base, que es la distancia L. Vean que estos dos datos los estamos señalando en este triángulo. Su altura, que es la carga W, y su base, la distancia L. El segundo triángulo corresponde a la carga del triángulo del corte que estamos analizando. De este triángulo conocemos dos datos. Se conoce su altura, que es la carga W en función de X, y conocemos su base, que es la distancia X. Vean que estos dos datos los estamos señalando en este triángulo. Su altura, que es la carga W en función de X, y su base, que es la distancia X. Observen que ambos triángulos tienen la misma pendiente, por lo tanto, estas dos pendientes se pueden relacionar por medio de la identidad tangente. Recuerden que la identidad tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, al obtener la tangente del primer triángulo, tenemos la siguiente expresión: tangente del ángulo igual a la carga W entre L. Veamos el primer triángulo. El cateto opuesto es la carga W y el cateto adyacente es la distancia L. Ahora, al obtener la tangente del segundo triángulo, tenemos la siguiente expresión: tangente del ángulo igual a la carga W en función de X entre la distancia X. Veamos el segundo triángulo. El cateto opuesto es la carga W en función de X y el cateto adyacente es la distancia X. Vamos a mover la figura de la viga y continuar con la explicación del corte. Vean que como ambos triángulos tienen la misma pendiente, podemos igualar ambas expresiones, ya que ambas expresiones son igual a la tangente de este ángulo. Si igualamos estas expresiones, tenemos lo siguiente: la carga W en función de X entre la distancia X es igual a la carga W entre la distancia L. Si despejamos a la carga W en función de X, tenemos la siguiente expresión: la carga W en función de X es igual a la carga W entre la distancia L por la distancia X. Esto es porque del lado izquierdo, como la distancia X está dividiendo a la carga W en función de X, del lado derecho X multiplica a W entre L. Esta es la expresión que estábamos buscando, la cual representa la variación de la carga W en función de una distancia X. Vamos a mover la figura del corte y continuar con el ejemplo. Vean que en este corte ya hemos señalado la función que representa la magnitud o altura de la carga triangular en función de la distancia X. Esta carga en función de X es igual a la carga W entre la distancia L por la distancia X. Finalmente, para visualizar el corte de una mejor manera, movamos el diagrama de cuerpo libre del corte encima de la figura de la viga en análisis. En este corte, ¿cuántas fuerzas tenemos que analizar? Dos fuerzas: la reacción vertical en el punto A y la fuerza que ocasiona la carga con una distribución triangular. Entonces, si hacemos una sumatoria de momentos al final del corte donde está ubicado el punto P, tenemos la siguiente expresión: sumatoria de momentos en el punto P o al final del corte igual con 0. Primero señalamos el momento en función de una distancia X. Este primer término es la ecuación de momento, que está al final del corte, y recordemos que su sentido es positivo cuando se realizan cortes de izquierda a derecha. La siguiente fuerza en analizar es la reacción vertical en el punto A. El brazo de palanca de esta fuerza está definido del punto de análisis, punto P, hasta donde se encuentra ubicada esta fuerza.
en el punto A. La distancia que hay entre el punto P y el punto A es igual a una distancia x. El sentido del momento que ocasiona esta fuerza tiene un sentido negativo, debido a que el sentido del momento que ocasiona esta fuerza es en sentido horario. Señalemos en la expresión menos la carga W por L entre 6 por un brazo de palanca igual a X. En este término señalamos fuerza y distancia. La siguiente y última fuerza en analizar es la fuerza que ocasiona la carga con una distribución triangular. Esta fuerza es igual al área que representa esta carga. Como esta carga representa un triángulo, la fuerza de esta carga es igual a W entre L por X por una distancia X y dividimos entre 2 porque es un triángulo. Ahora expliquemos cómo surge esta expresión. W entre L por X es la altura del triángulo, X es la base del triángulo y dividimos entre 2 porque la carga representa un triángulo. Pero hace falta señalar dónde se concentra esta fuerza. Esta fuerza se concentra en el centroide de la figura geométrica que representa esta carga. Como representa un triángulo, esta fuerza se concentra a 2/3 de la distancia x, a partir de donde inicia la pendiente del triángulo. Vean que la distancia x es donde se distribuye esta carga. O también, esta fuerza se concentra a 1/3 de la distancia x, a partir de donde se encuentra la altura del triángulo. De nuevo, vean que la distancia x es donde se distribuye esta carga. Como estamos haciendo una sumatoria de momentos en el punto P de estas dos distancias, la distancia que ocasiona un brazo de palanca es la distancia de 1/3 de la distancia x. Entonces, a partir del punto P, señalemos una distancia igual a x entre 3 para determinar el brazo de palanca de esta fuerza. Ahora, el sentido del momento que ocasiona esta fuerza tiene un sentido positivo, debido a que el sentido del momento que ocasiona esta fuerza es en sentido antihorario. Señalemos el tercer término en la ecuación, más la carga W entre L por X por una distancia X y dividimos entre 2. Recuerden, esta expresión representa el área de un triángulo y multiplicamos por un brazo de palanca de X entre 3. Y como ya analizamos todas las fuerzas, igualamos con 0. En este término señalamos fuerza y distancia. Expliquemos de nuevo este término. W entre L por X es la altura o función de la carga triangular del corte. La distancia X es la base del triángulo del corte y dividimos entre 2 porque estamos analizando una carga triangular. Esta parte del término es fuerza. Y por último señalamos el brazo de palanca, que es la distancia de 1/3 de la distancia x. Ahora realicemos álgebra para despejar a la ecuación de momento. Primero señalamos a la ecuación de momento en función de x que es igual. Vean que el tercer término tiene signo positivo. Lo colocamos del lado derecho con signo negativo. Señalamos menos la carga W entre 6 por L que multiplica a x elevado al cubo. Esto es porque a la carga W no le hicimos un cambio y se encuentra en el numerador. A L tampoco le hicimos un cambio y se encuentra en el denominador. Al multiplicar 2 por 3 que se encuentra en el denominador es igual a 6. Finalmente multiplicamos x por x por x
Esta operación es igual a x al cubo. Recuerden, este término tiene signo positivo. Lo colocamos del lado derecho, negativo. Finalmente vean que el segundo término es negativo. Lo colocamos del lado derecho con signo positivo, más la carga W por L entre 6 por una distancia x. Esta expresión es la ecuación de momento, y observen que esta ecuación es una ecuación de tercer grado. Vamos a mover la figura de la viga y continuar con la obtención de la ecuación de cortante. Para obtener la ecuación de cortante, vamos a usar la siguiente definición. Si derivamos a la ecuación de momento con respecto a x, obtenemos la ecuación de cortante. En la ecuación de momento, las variables que se tienen que derivar son x elevado al cubo y también a x. Estas variables las hemos señalado de color rojo. Por lo tanto, al derivar a la ecuación de momento con respecto a x, tenemos que la ecuación de cortante en función de x es igual a menos la carga W entre 6 por L, que multiplica a 3x elevado al cuadrado, más la carga W por L entre 6 por 1. En esta expresión, a esta parte del primer término no le hicimos un cambio, y a esta zona del segundo término tampoco le hicimos un cambio. En el primer término derivamos x al cubo, y su derivada es 3x al cuadrado, y en el segundo término, la derivada de x es igual a 1. En esta zona vamos a señalar lo que se derivó. Entonces, la derivada de x al cubo es igual a 3x al cuadrado, y la derivada de x es igual a 1. Vean que son las variables que señalamos de color rojo en la ecuación de momento, y las derivadas de estas variables también las señalamos de color rojo en la ecuación de cortante. Continuemos realizando álgebra en esta expresión. La ecuación de cortante es igual a menos 1 entre 2 que multiplica a W entre L por x al cuadrado, más la carga W por L entre 6. Esto es porque el primer término es negativo, y al simplificar 3 entre 6 es igual a 1 entre 2, y a W entre L no le hicimos un cambio, y tampoco a x al cuadrado le hicimos un cambio. Por último, en el segundo término no señalamos este número 1. Esta sería la ecuación de cortante, y se observa que esta expresión es una ecuación de segundo grado. Vamos a mover la figura de la viga y continuar con el ejemplo. Ahora lo que sigue es evaluar a la ecuación de cortante y a la ecuación de momento. Primero evaluamos a la ecuación de cortante en una distancia de 0 y L, es decir, donde veamos una x, en la ecuación de cortante sustituimos por 0 y L. Vean que esta x la hemos señalado de color rojo. La primer sustitución se hace de la siguiente manera. La ecuación de cortante evaluada a una distancia de 0 es igual a menos 1 entre 2 por la carga W entre L por 0 elevado al cuadrado, más la carga W por L entre 6. Al simplificar, tenemos que como el primer término es multiplicado por un 0, se cancela, y el segundo término no tiene un cambio. Por lo tanto, tenemos que la ecuación de cortante evaluada en una distancia de 0 es igual a la carga W por L entre 6, con una magnitud positiva.
Continuamos haciendo lo mismo, pero ahora evaluando a la ecuación de cortante a una distancia de L, y tenemos lo siguiente. La ecuación de cortante evaluada en una distancia de L es igual a menos 1 entre 2 por la carga W entre L por L elevado al cuadrado más la carga W por L entre 6. Al simplificar esta expresión, tenemos que la ecuación de cortante evaluada a una distancia de L es igual a menos 3 entre 6 que multiplica a la carga W por L más 1 entre 6 que multiplica a W por L. Esto es porque al simplificar L al cuadrado entre L es igual a la distancia L y menos 3 entre 6 es igual a menos 1 entre 2 y a W no le hicimos un cambio. En el segundo término señalamos la carga W por L que está en el numerador y como 6 está en el denominador, lo cambiamos por 1 entre 6. Continuemos con las operaciones. Si factorizamos a W por L en esta suma, tenemos lo siguiente. Señalamos entre paréntesis menos 3 entre 6 más 1 entre 6 que multiplica a la carga W por L. Vean que W por L es el término en común en el primer y segundo término, y el resultado de esta suma es igual a menos 2 entre 6 por la carga W por L. Por lo tanto, tenemos que la ecuación de cortante evaluada a una distancia de L es igual a menos 1 entre 3 por la carga W por L. Esto es porque menos 2 entre 6 es igual a menos 1 entre 3. Y este resultado también es igual a menos la carga W por L entre 3. Finalmente noten que este resultado tiene una magnitud negativa. Vamos a mover a la ecuación de momento y continuar con el ejemplo. También movamos la figura de la viga. Una vez que evaluamos a la ecuación de cortante en una distancia de 0 y L, continuemos graficando esta ecuación. Veamos los resultados. La ecuación de cortante en una distancia de 0 es igual a W por L entre 6. Señalemos en el esquema W por L entre 6 en una distancia de 0. Veamos el siguiente resultado. La ecuación de cortante en una distancia de L es igual a menos W por L entre 3. Señalemos en el esquema W por L entre 3 en una distancia de L. Ahora graficamos a la ecuación de cortante uniendo estos puntos por medio de una curva que desciende o una parábola con una concavidad hacia abajo. Esta parábola empieza con una magnitud positiva y termina con una magnitud negativa. Se grafica de esta manera porque la ecuación de cortante es una ecuación de segundo grado, con signo negativo. Finalmente coloquemos en esta zona de la gráfica un signo positivo y en esta zona de la gráfica un signo negativo. Vamos a mover la figura de la viga y continuar con el ejemplo. Ahora observen en los resultados que tenemos un cambio de signo de positivo a negativo en la ecuación de cortante. Veamos la gráfica de cortante. Al inicio tenemos un signo positivo y al final tenemos un signo negativo, lo que significa que hay un máximo o un mínimo en la ecuación de momento. Para encontrar este máximo o mínimo, igualamos con 0 a la ecuación de cortante
para encontrar en qué distancia el cortante es igual a 0, debido a que en esta distancia se encuentra el máximo o mínimo en la ecuación de momento. Vamos a mover la figura de la viga y continuar con el ejemplo. Entonces igualamos a la ecuación de cortante a 0. Para encontrar la raíz de esta ecuación, tenemos que hacer lo siguiente. En donde veamos a la ecuación de cortante, sustituimos por un 0 y después despejamos a x, ya que representa la distancia. Al despejar a x, se tiene la siguiente expresión: 0 igual a menos 1 entre 2 por la carga W entre L por x elevado al cuadrado, más la carga W por L entre 6. Aquí se encontraba la ecuación de cortante. Para despejar a x, hacemos lo siguiente. El primer término es negativo, lo colocamos del lado izquierdo con signo contrario, se vuelve positivo, y al segundo término lo dejamos del lado derecho. Entonces tenemos lo siguiente: 1 entre 2 por la carga W entre L por x elevado al cuadrado, que es igual a la carga W por L entre 6. Si continuamos despejando a x, tenemos la siguiente expresión: x elevado al cuadrado igual a la carga W por L entre 6, que multiplica a 2 por L entre 1 por W. Esto es porque del lado izquierdo, en el numerador, 1 por W está multiplicando a x al cuadrado y lo colocamos dividiendo del lado derecho, mientras que en el denominador, como 2 por L está dividiendo a x al cuadrado, lo colocamos multiplicando del lado derecho. En esta expresión no vamos a señalar este 1. Al simplificar este término, se tiene lo siguiente: x elevado al cuadrado igual a 1 entre 3, que multiplica a L al cuadrado. Esto es porque W entre W se cancela. L por L es igual a L al cuadrado. Y 2 entre 6 es igual a 1 entre 3. También este término es igual a L al cuadrado entre 3. Esto es porque L al cuadrado se encuentra en el numerador, el número 3 en el denominador y este 1 no lo señalamos. Si continuamos despejando a x, tenemos la siguiente expresión: x igual a la raíz cuadrada de L elevado al cuadrado entre 3. Esto es porque como x está elevado al cuadrado del lado izquierdo, para despejar a x, del lado derecho tenemos que colocar una raíz, y a esta división no le hicimos un cambio. Al simplificar este resultado, tenemos que es igual a la raíz de L elevado al cuadrado entre la raíz de 3, debido a que la raíz afecta tanto al numerador como al denominador. Si continuamos simplificando este término, tenemos que es igual a L entre la raíz de 3. Esto es porque este término está elevado al cuadrado y también tiene raíz. Por lo tanto, estas operaciones se cancelan y solo queda L en el numerador, mientras que en el denominador no hicimos un cambio. Esta expresión también puede ser expresada de otra manera, al hacer lo siguiente: señalamos una igualdad y L entre raíz de 3 y multiplicamos por raíz de 3 entre raíz de 3.
Vean que este cociente es igual a 1, lo que significa que este término no está cambiando su magnitud. Esto se hizo para racionalizar este término, es decir, este 1 está en función de la raíz que se encuentra en el denominador. Recuerden, la misma cantidad entre la misma cantidad es igual a 1. Al simplificar este término, tenemos que es igual a raíz de 3 entre raíz de 3 elevado al cuadrado por L. Esto es porque al multiplicar raíz de 3 por raíz de 3 es igual a raíz de 3 al cuadrado, y a raíz de 3 no le hicimos un cambio. Y finalmente, como L se encuentra en el numerador, lo colocamos multiplicando a este cociente. Al simplificar este término, tenemos que es igual a raíz de 3 entre 3 que multiplica a L. Esto es porque a raíz de 3 y a L no le hicimos un cambio. Y de nuevo, como tenemos un término elevado al cuadrado con una raíz, estas operaciones se anulan y solo queda el número 3 en el denominador. Ahora vean que hemos señalado dos términos de color rojo. Ambos términos son la distancia x que estábamos buscando. Entonces, tenemos que x es igual a raíz de 3 entre 3 por L, que también es igual a L entre raíz de 3, que también es igual a 1 entre raíz de 3 por L, y que también es igual a 0.577 por L. El primer término es esta expresión, el segundo término, esta expresión, y este término también puede ser expresado como 1 entre raíz de 3 por L, debido a que como raíz de 3 se encuentra en el denominador, se puede expresar como 1 entre raíz de 3. Por último, si ingresan en una calculadora raíz de 3 entre 3 o 1 entre raíz de 3, van a encontrar que es igual a 0.577 redondeado al tercer decimal. De estos resultados, vamos a utilizar L entre raíz de 3 y 0.577 por L para continuar con el ejemplo. ¿Y qué significa este resultado? Significa que cuando x es igual a L entre raíz de 3, el cortante es igual a 0. Veamos la gráfica. El cortante a una distancia de 0 es igual a W por L entre 6, y a una distancia de L, el cortante es igual a menos W por L entre 3. Observen que existe un cambio de signo en la gráfica de cortante. En esta zona es positivo y en esta zona es negativo. Aquí es donde el cortante es igual a 0, en una distancia de 0.577 por L, que fue la distancia que se obtuvo cuando se igualó el cortante a 0. Recuerden, estos resultados representan lo mismo. Vamos a mover la figura de la viga y continuar con el ejemplo. Ahora evaluamos a la ecuación de momento al inicio y al final del intervalo de análisis, como lo hicimos cuando evaluamos a la ecuación de cortante, y además en la distancia donde el cortante es igual a 0, es decir, en la ecuación de momento, donde veamos una x, sustituimos por las siguientes distancias: en 0, en L y en L entre la raíz de 3. La primera evaluación es la siguiente.
La ecuación de momento en una distancia de 0 es igual a menos la carga W entre 6L por 0 elevado al cubo, más la carga W por L entre 6 por 0. Observen que el primer y segundo término son multiplicados por un 0, por lo tanto, ambos términos se cancelan o son igual a 0, y el resultado es el siguiente. La ecuación de momento en una distancia de 0 es igual a 0. Ahora, vamos a evaluar a la ecuación de momento en una distancia de L entre la raíz de 3. Pero antes, vamos a aplicar álgebra en la ecuación de momento. Si factorizamos a la variable x en esta expresión, tenemos lo siguiente. La ecuación de momento es igual a x que multiplica a menos la carga W entre 6L por x elevado al cuadrado, más la carga W por L entre 6. Esta fue la álgebra que se hizo. Se factorizó x y al multiplicar esta x por x elevado al cuadrado es igual a x elevado al cubo. Y noten que a este término no le hicimos un cambio. Ahora, si al segundo término lo multiplicamos por x, tenemos que señalar este término multiplicado por una x. Esta es otra manera de expresar a la ecuación de momento, y al sustituir en esta ecuación a la distancia L entre la raíz de 3, tenemos la siguiente expresión. La ecuación de momento evaluada en una distancia de L entre la raíz de 3 es igual a L entre la raíz de 3 que multiplica a menos la carga W entre 6L que multiplica a L entre la raíz de 3 que está elevado al cuadrado, más la carga W por L entre 6. Continuemos realizando álgebra en esta expresión. A esta parte de la expresión no le hacemos un cambio. Entonces, volvemos a señalar de nuevo esta parte de la expresión. Ahora, al simplificar lo que está dentro del paréntesis, tenemos lo siguiente. Menos la carga W entre 6 por L, que multiplica a L elevado al cuadrado entre 3, más la carga W por L entre 6. Vean que el segundo término no le hicimos un cambio, y también a esta parte del primer término tampoco le hicimos un cambio. Sin embargo, a esta parte del primer término sí tuvo un cambio, y la simplificación la señalaremos aquí. Señalamos L entre la raíz de 3, que está elevada al cuadrado, que es igual a L al cuadrado entre la raíz de 3 elevada al cuadrado. Esto es porque cuando tenemos un cociente elevado al cuadrado, tanto el numerador como el denominador tenemos que elevarlos al cuadrado. Finalmente, este término es igual a L elevado al cuadrado entre 3. Esto es porque al numerador no le hicimos un cambio, y al simplificar un término elevado al cuadrado y que tiene raíz, se cancelan estas operaciones, y solo queda este término que es el número 3. Vean que esta expresión es la que tenemos señalada aquí, y su simplificación la tenemos señalada aquí. Vamos a señalar esta expresión en esta zona. Señalamos una igualdad y continuamos realizando álgebra en esta expresión. La ecuación de momento es igual a L entre la raíz de 3
que multiplica a menos 1 entre 18 por la carga W por L más 1 entre 6 por la carga W por L. Esto es porque en el primer término la carga W se encuentra en el numerador. Al simplificar L al cuadrado entre L es igual a L y 6 por 3 es igual a 18. Y como esta multiplicación se encuentra en el denominador, señalamos 1 entre 18. Y vean que este término es negativo. En el segundo término, vean que el 6 se encuentra en el denominador, podemos señalarlo como 1 entre 6. Y como W por L se encuentra en el numerador, lo colocamos multiplicando. Continuemos realizando álgebra en esta expresión. Para ello, volvemos a señalar a esta expresión y solamente haremos un cambio a la fracción del segundo término, que está dentro del paréntesis. A 1 entre 6 lo cambiamos por la siguiente fracción, 3 entre 18. Esto se hizo para que la suma de estos dos términos sea más sencilla. Veamos por qué. Volvemos a señalar a la ecuación de momento. Esta ecuación es igual a L entre la raíz de 3 que multiplica a 2 entre 18 por la carga W por L. Esto es porque el término en común en el primer y segundo término es W por L. Y vean que en el primer y segundo término se encuentra el número 18 en el denominador. Por lo tanto, se puede realizar esta suma. Entonces, sumamos menos 1 más 3, que es igual a 2. Y esta suma se encuentra en el numerador. Vamos a mover la figura de la viga y continuar con el ejemplo. Al simplificar esta expresión, tenemos que es igual a raíz de 3 entre 3 por L, que multiplica a 1 entre 9 por la carga W por L. Esto es porque L entre la raíz de 3 es igual a raíz de 3 entre 3 por L. ¿Por qué se hizo esta sustitución? Recuerden que cuando encontramos a la raíz de la ecuación de cortante, llegamos a tres resultados que son la misma magnitud, pero que se expresan de manera distinta. ¿Cuál es la igualdad que estamos ocupando? L entre raíz de 3, que es igual a raíz de 3 entre 3 por L. Vamos a recordar el álgebra que se hizo para llegar a esta igualdad. Recomiendo pausar el video si ya no lo recuerdan, o regresen al minuto 29 con 40 segundos. Regresemos con la simplificación. Recuerden, se sustituyó este término por este término, debido a que son una igualdad. Y finalmente se simplificó 2 entre 18, que es igual a 1 entre 9. Y no olviden a W por L, que es este término. Al simplificar este término, tenemos que es igual a raíz de 3 entre 27, que multiplica a la carga W por L elevado al cuadrado. Esto es porque al multiplicar 3 por 9 es igual a 27 y se encuentra en el denominador, y al multiplicar 1 por raíz de 3 es igual a raíz de 3 y se encuentra en el numerador. A la carga W no le hicimos un cambio. Por último, multiplicamos L por L, que es igual a L al cuadrado.
Entonces tenemos que la ecuación de momento evaluada en una distancia de L entre la raíz de 3 es igual a raíz de 3 entre 27 por la carga W por L elevado al cuadrado, o también 0.0642 W por L al cuadrado. Si asignan en una calculadora raíz de 3 entre 27, van a encontrar que es igual a 0.0642 redondeado al cuarto decimal. Esta magnitud es el momento máximo en una viga simplemente apoyada, sujeta a una carga externa con una distribución triangular. Continuemos con la última evaluación, que es en la distancia L. Entonces, cuando evaluamos a la ecuación de momento en una distancia de L, es igual a menos la carga W entre 6L, que multiplica a L elevado al cubo, más la carga W por L entre 6 por L. Al simplificar esta expresión, tenemos lo siguiente. La ecuación de momento evaluada en una distancia de L es igual a menos la carga W por L al cuadrado entre 6 más la carga W por L al cuadrado entre 6. Esto es porque la carga W está en el primer y segundo término, en el numerador. También en el primer y segundo término está el número 6 en el denominador. El primer término es negativo y el segundo término positivo. Finalmente, en el primer término, L al cubo entre L es igual a L al cuadrado, y en el segundo término, L por L es igual a L al cuadrado. Por último, ambos términos son iguales, pero con signo contrario. Por lo tanto, son igual a 0. Entonces, la ecuación de momento evaluada en una distancia de L es igual a 0. Continuemos graficando a la ecuación de momento. Veamos los resultados. Cuando x es igual a una distancia de 0, el momento es igual a 0. Coloquemos un 0 al inicio de la gráfica. Ahora, cuando x es igual a L entre la raíz de 3, es decir, a una distancia de 0.577 de L, el momento es igual a raíz de 3 entre 27 por W por L al cuadrado, o 0.0642 W por L al cuadrado. Y esta ecuación es una curva, debido a que es una ecuación de tercer grado. Entonces graficamos una curva en la ecuación de momento, y la magnitud máxima de esta curva es raíz de 3 entre 27 por W por L al cuadrado, con una magnitud positiva. Y finalmente, cuando x es igual a una distancia de L, el momento es igual a 0. Colocamos un 0 al final de la gráfica y de nuevo graficamos una curva, ya que se está graficando una ecuación de tercer grado. Vamos a mover esta figura y señalar un resumen de este ejercicio. Este video tuvo como objetivo obtener la ecuación de fuerza cortante y la ecuación de momento de flexión en una viga simplemente apoyada, sujeta a una carga externa con una distribución triangular. Se tiene que el cortante en el apoyo izquierdo tiene una magnitud de W por L entre 6, con signo positivo, y en el apoyo derecho de W por L entre 3,
con signo negativo. Y como la ecuación de cortante es una ecuación de segundo grado, se graficó una curva. También se obtuvo dos maneras de expresar a la ecuación de momento. Esta es una manera, y por medio del álgebra se llegó a esta expresión. Ahora, en la gráfica de momento de flexión, se tiene una magnitud de 0 en los extremos de la viga. Vean la gráfica al inicio y al final, y el momento máximo se encuentra en una distancia de L entre la raíz de 3 o 0.577 de L, con una magnitud de raíz de 3 entre 27 por W por L al cuadrado, o 0.0642 de W por L al cuadrado, con signo positivo. Vean que en esta zona el cortante es igual a 0, y esta ecuación es una curva, debido a que es una ecuación de tercer grado. Estas magnitudes y ecuaciones se encuentran en cualquier formulario o tablas donde se requiere encontrar la magnitud del diagrama de cortante y de momento de flexión, así como el momento máximo o las ecuaciones de una viga simplemente apoyada, sujeta a diferentes fuerzas o cargas. Para este caso, en una viga simplemente apoyada, sujeta a una carga con una distribución triangular. Muchas gracias por su atención y por ver el video.